metodología o tutorial o como lo quieran llamar ustedes, cómo le hicimos nosotros para hacer este ejemplo de nuestro videojuego Dark Tales from Mexico, un videojuego, un survival horror basado en leyendas de terror mexicanas, en donde todos los monstruos son esculturas de plastilina epóxica, físicas reales que escaneamos con fotogrametría para transferirlas al juego. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo le hicimos para este ejemplo en donde tenemos un monstruo que fue una escultura, lo capturamos, lo transferimos con toda esta complejidad, lo hicimos tela, supuestamente es una tela, y hicimos el cálculo, capturamos, bakeamos el cálculo de física de la ropa de este clot tan complejo, y nos lo llevamos, lo hicimos dentro de Blender, hicimos este cálculo en Blender y nos lo llevamos a Unity para no tener que hacer ese cálculo en tiempo real en Unity y pues ahorrarnos todos esos recursos del procesador con una simple animación en lugar de estar haciendo el cálculo de física en tiempo real. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer primero un pequeño ejemplo, un ejercicio muy rápido de una metodología alternativa, digamos. Vamos a iniciar con Blender, este cubito que nos pone, y al cubito le vamos a agregar el modificador aquí en la ficha de modificadores. Vamos a agregar el modificador de colisión. Luego vamos a agregar también un plano. Este plano lo voy a escalar primero que nada. Luego voy a entrar a Edit Mode. Aquí lo voy a subdividir las 10 veces que me permite de primera. Y me salgo de Edit Mode. Y también le voy a agregar el modificador de colisión, para que si no, no va a reconocer el cubito. Y el modificador de clot. En este punto, en teoría, si yo le doy play, Blender ya tiene que estar haciendo exactamente el cálculo de la física de esta supuesta tela. Bueno, ¿cómo me llevo esta tela, este cálculo a Unity? La forma más sencilla, más rápida de una tela o de una deformación así de sencilla, en donde a lo mejor solamente lo que quería yo era ahorrarme el modelar, ¿no? Esta forma de la tela de algo que cae encima. Obviamente, bueno, aquí habría que esmutear el asunto y todo. A lo mejor yo lo único que quiero hacer es ahorrarme ese cálculo, ¿no? Entonces, me lo puedo llevar. Ajá, esmuteé las caras nada más para ver la deformación mejor, más smooth. Acuérdense que para resetear el cálculo de la física en Blender nada más hay que volverle a dar play. Ir al frame 0 y volverle a dar play. Bueno, entonces a lo mejor yo me quiero ahorrar este cálculo. Quiero hacer esta simulación de una telita que cayó sobre algo. Y me lo quiero llevar a Unity. La manera más sencilla, más rápida, más óptima sería capturar esto como una blend shape o una shape key. En Blender se llama shape key. Si nos vamos nosotros a las propiedades de este objeto, podemos ver que en shape keys no hay nada, está todo vacío. Y si nosotros queremos llevarnos esta deformación que ya hizo Blender, que ya calculó Blender de física, podemos ir al modificador de cloth y salvar esta posición de este frame, el que estamos ahorita actualmente, salvarlo como una shape key. Si ahora vamos a regresarlo antes que nada a 0 y nos vamos otra vez a las propiedades de este objeto, ya podemos ver que existen dos shape keys. Una es la shape key vacía, digamos, del inicio, y a otra, bueno, le puso clot, le podemos poner luego el nombre que queramos, ¿no? Y ahora podemos controlar el valor o la cantidad de influencia que tiene este shape key sobre nuestros vértices. Y podemos animarlo aquí dentro de Blender, o podemos llevarnos estos blend shapes a Unity y animarlos en Unity. En fin, esta sería una manera de poder. De hecho déjenme en las propiedades de la física podemos retirar clot, colisión. También voy a borrar al cubito. Ya solo queda mi plano, que ahora no tiene nada, no hace nada, no simula nada. Si le doy play no pasa nada con él, porque no tiene nada, solo un plano subdividido en 10. Lo que sí tiene este plano es el shape key que yo puedo, Juanito, que yo puedo controlar, ¿no? Entonces podemos tal vez animar y repetir. Me parecía que acababa en el 100, 110, bueno. Realmente es un poco irrelevante. Perdón, había que generar el key. Ajá, ahora sí. Entonces, esta animación nos la podemos llevar a Unity
muy fácilmente. Y en Unity nos va a aparecer este Shape Key, nos va a aparecer como Blend Shape. Me llevé los dos frames. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos una ropa como en el ejemplo, ¿no? Que es un monstruo con mucha complejidad, y queremos que de inicio tenga esta simulación? Además, no nada más cae, sino que rebota y demás. Es una simulación bastante más compleja. Ni modo que nos llevemos cada cuadro, cada shape key, lo capturemos de esta manera y además hagamos aquí la animación. Y sería un infierno. Para ello, vamos a ocupar pues una suerte de truco. Voy a iniciar un nuevo Blender. Otra vez nuestro cubito, que le vamos a poner el modificador de colisión. Y voy a agregar un objeto, una mesh que es pues un poquito más compleja, ¿no? Voy también a agregar un plano. Este es nada más para darle un piso, un lugar en donde termine la simulación. Tanto al plano como al cubo les voy a agregar los modificadores, acuérdense, de colisión. Pues para que tengan algo con qué colisionar. Ay, perdón, al cubito ya se lo había agregado, también al plano. Y a Susan the Monkey le voy a agregar el modificador también de colisión, pero también el modificador, el de clot. Y si le damos play, en teoría ya tenemos nuestra simulación de ropa con un objeto un poco más complejo. Y como pueden ver también, pues sería muy difícil llevarnos con la técnica de capturar los shape keys y animarlos aquí desde Blender, o llevárnoslos a Unity y pretender animarlos allá. Entonces, para llevarnos toda esta simulación, bakear toda la animación, todos estos frames, vamos a hacerlo hasta el frame 120, me parece que es donde acaba. Vamos a exportar este objeto. Antes que poderlo exportar, necesitamos activar el exportador. Me sale en la otra ventana. El exportador de un formato llamado, por aquí está, Lightwave. Debe estar aquí en los exportadores. NewTek MDD Format. Yo ya lo tengo activado, pero lo buscan, lo activan y ahora pueden exportar esta animación a ese formato, .mdd. Me salió mi ventana de exportación, está en mi otra pantalla. Entonces aquí voy a poner prueba clot, exportar mdd. Y ahora lo está exportando. Ahora lo voy a importar. Ese mismo archivo que acabo de crear, prueba clot, lo voy a importar. Y como pueden ver, ya de inmediato ya me aparecieron aquí todos los shape keys, la animación de shape keys. Esto que habría sido, mira, son 250. Bueno, esta animación de shape keys que decía yo, pues estaría imposible llevármela a hacer cada shape key, pues ya nos la hizo este truco, ¿no? A la hora de exportar e importar, voy a retirarle a Susan the Monkey, le voy a retirar el modificador de clot, el modificador de colisión, para estar seguro de que no está calculando eso. Y ahí está, nuestra animación con todos estos blend shapes o shape keys, como los quieran llamar. De hecho, aquí están ya capturados en la misma ventana en donde habíamos nosotros capturado a mano. Bueno, aquí lo hizo gracias a esta exportación e importación. Todos estos shape keys. Bueno, ahora, ¿cómo nos los llevamos a Unity? Antes que nada, el siguiente paso es aplicar o bakear esta animación que está en este momento. Si abrimos la estructura, la jerarquía de Susan the Monkey, vamos a ver que ahí está el action. Necesitamos bakeárselo al objeto Susan the Monkey en este caso. Entonces, animation, bake action. Y bueno, del frame 1 al 250. O lo que dure su animación. Y ahora ya está integrada. Entonces ahora nos podemos llevar a Susan the Monkey en formato FBX.
Esto es... Vamos a ponerle Cloud Sim. Le voy a poner nada más a pedir los objetos seleccionados para que no me ande sacando ni el cubo ni el plano. Nada más me interesa Susan the Monkey y exportamos. Vamos entonces a iniciar, ahora vamos a importarlo, vamos a llevarnos, todo este asunto era para llevarnos esta simulación a Unity. Entonces vamos a generar un nuevo proyecto de Unity, me sale todo en la otra ventana. Y le voy a poner Plot Test. Muy bien, ya se generó nuestro proyecto de Unity vacío. Y entonces a este proyecto vamos a importarle el FBX que acabamos de crear. Cloud Sim le puse yo. Y en la importación vamos a ver que Unity, que tiene un poco de lag por alguna razón. Ajá. Unity en la ficha de Animation, voy a hacer un poquito más chiquito y más grande en la ficha de Animation ya nos presenta, ¿no?, nuestra animación de Susan the Monkey, ahí cayéndose. Y lo único aquí que yo recomiendo aplicar es eliminar la posibilidad de que Unity haga una optimización o una compresión de la animación. Me ha llegado a suceder, no es a fuerza, pero me ha llegado a suceder que a la hora de mostrar la animación, si Unity pretende hacer su compresión de animación, a veces le genera unos pequeños glitches ahí, pues a la hora de mover los vértices, ¿no? Entonces, de hecho, si Susan the Monkey ahora le agregamos el animator y agarramos su animación que quedó Susan the Monkey Action y se la agregamos directamente al objeto, nos genera su controlador. En el animator ya está la animación asignada y si nos pasamos a la ficha de animación seguramente ya la podremos ver o prever, ¿no? Previsualizar. Y si ahora le damos play a Unity, perfectamente. Pues de hecho aquí ya pudiéramos dar por terminado este tutorial. Nada más déjenme traerme la ventana del juego, de la cámara, para este lado, para verlo ahí, dentro de la ventana del juego. Ahí está. Susan the Monkey, que por cierto, vamos a smoothear. El objeto, nada más para verlo más smooth. Ya tenemos nuestra animación corriendo, capturada, la simulación de física que nos ayudó a hacer Blender. Ya la podemos ver aquí en nuestro juego, está corriendo, es solamente una animación que llamamos desde nuestro animator. Y lo último que quisiera yo comentar ya para finalizar este pequeño tutorial, este registro de esta metodología, es que si nosotros queremos de pronto poder ajustar esta animación, en este momento en la ficha de Animation, pues como pueden ver nos está indicando que es read only esta animación. Si quisiéramos nosotros poder ajustarla, no hace falta más que duplicarla desde aquí, desde el objeto que importamos. Ya se generó, le puse control D, por cierto, y se generó una nueva animación. Esta vamos a llamarla B. Si nosotros sustituimos en el animator de Susan the Monkey, en su animator, en lugar de la animación, que si la selecciono, es la que está dentro del FBX que importamos, lo sustituimos por esta que acabamos de generar dentro del propio Unity. Ahora, en la ficha de animación,
vamos a poder ver todos los frames que componen esta animación y pues modificar lo que nosotros queramos. De hecho podemos eliminar propiedades, podemos a lo mejor hacer que vamos a rotar al mismo tiempo que está cayendo. Voy a quitar todos estos, perdón, voy a quitar solo los frames de rotación y vamos a grabar, ¿no?, una nueva rotación. Y entonces ahora, cuando demos play, vamos a ver que cae al mismo tiempo que rota. O cualquier modificación que nosotros le queramos hacer a esta animación, pues de esta manera podemos acceder, por decirlo de alguna forma, acceder a la animación, a sus keyframes y modificarlos, alterarlos, ajustarlos, etcétera. Y pues eso es todo. Espero que les sirva este tip, esta metodología muy rápida, muy sencilla, que nos puede ahorrar bastantes recursos del procesador si es que necesitamos hacer este tipo de simulaciones de física, de ropa o de objetos que son ropa, que son tela, y de esta manera no nos evitamos el hacer la simulación, toda esa simulación de física dentro de Unity y ajustarla dentro de Unity y demás, con todas sus condiciones, etcétera. De esta manera queda capturada, queda bakeada en esta animación, que de todas maneras es una animación pesada, pero nada comparado con hacer el cálculo en tiempo real de un objeto complejo, ¿no? Que está todo conformado por plot o por tela. Bueno, y nada más, espero que les funcione, que les sirva. Es un tip más que podemos tener ahí en el arsenal. Y si les gustó y si les sirvió, pues por favor, like, suscripción y compártanlo, porque seguramente habrá alguien más a quien también pues le pueda servir conocer este pequeño truco, esta pequeña metodología. Muchas gracias, buena vibra a todos, hasta otra.